a una nueva edición del programa mundosdearte.go, revista Tep&Go Magazine Digital desde Buenos Aires, Argentina. Esta tarde tenemos un invitado muy especial porque vamos a encontrarnos con uno de los artistas más jóvenes que ha participado en la convocatoria Más 18, llevada adelante por S-Gallery desde el eje cafetero de Colombia para toda Latinoamérica. Estamos en presencia de David Ricardo Castaño Arias. Bienvenido, David. Hola Tamara, muchas gracias, y para todos los espectadores, bienvenidos. Vamos a pasarla bien y a disfrutar de esta conversación. Excelente, excelente. Bueno, quiero contarles que David es un estudiante que en este momento está residiendo en Pereira y además es un estudiante de artes visuales en la Universidad Tecnológica de Pereira, motivo por el cual está muy orgulloso. Y bueno, hoy vamos a hacer un pequeño viaje para contar porque desde esta experiencia de la convocatoria ha tenido un camino con nuevas puertas que se han abierto y bueno, queremos compartirlo con la comunidad que nos acompaña. Para empezar, David, quiero preguntarte cómo has decidido participar en la convocatoria, cuál ha sido tu experiencia y qué es este exitazo que has tenido en Hacienda Castilla. Bueno, para empezar, pues, yo decidí participar en la convocatoria porque, de hecho, en Hacienda Castilla hubo una exposición conjunta con Garcés, con el curador de S-Gallery. Yo allí lo conocí, entablamos conversaciones y yo estaba muy interesado en cómo podía integrarme con S-Gallery. Entonces él me comentaba que iba a realizar una exposición y desde ese momento yo estuve interesado en esa exposición. Llegó el diciembre, yo me presenté con unas obras que tenía y afortunadamente el jurado me eligió para ser uno de los artistas de allí. Y en Hacienda Castilla, pues mi trayecto ha sido bien particular, porque yo llego a Castilla como asistente de galería, no como artista como tal. Ya después de estar 6 meses aproximadamente trabajando como asistente, yo pues salgo de trabajar y ya me vinculo ya en mayor medida a lo que es el trabajo de artista. He expuesto varias veces allá, tengo varias obras también y he vendido algunas obras en varias exposiciones. O sea, la pregunta es, o sea, ¿empezaste a trabajar como asistente en Hacienda Castilla antes o Sí, después de estudiar Bellas Artes? no, yo empecé cuando estaba estudiando, o sea, yo empecé en tercer semestre, básicamente, yo porque estaba Ah, buscando un trabajo de medio tiempo, ¿no? Como todo estudiante, para correcto. poder sostener la carrera, ¿no? Muy bien. O sea que en ese caso era como el artista encubierto que de repente asoma y, bueno, tengo algunos cuadros y de repente esos cuadros son un éxito total y a la gente les encanta. Así, es medio como una Básicamente. película la historia. Sí, sí, algo así. Excelente. Bueno, y bueno, ¿qué es Hacienda Castilla? Contémosle a Latinoamérica qué es ese maravilloso lugar para poder emplazarlos y entender un poquito, bueno, cómo fue todo este camino, ¿no? ¿Qué actividades se Vale. llevan a cabo? Tener es un patrimonio, bueno, un patrimonio del histórico-cultural, ¿no? Ujú. De los cafetales. Todo oídos. Bueno, Hacienda Castilla es históricamente, bueno, empecemos por el valor histórico que tiene, es la hacienda más antigua de lo que es el eje cafetero. Es una hacienda que tiene aproximadamente 387 años de historia. Entonces ahí ya tiene un valor cultural e histórico enorme. Pero aparte, si mal no recuerdo, hace 2, 3 años se monta el proyecto de Hacienda Castilla como una galería de arte, lo cual es, digámoslo así, Hacienda Castilla se presenta como un espacio pionero en ese aspecto, en lo que es el eje cafetero, ¿no? Específicamente en Cerritos, que es una zona de Pereira. Y bueno, ¿por qué digo que es pionero? Porque aquí sí tenemos el Museo de Arte Moderno de Pereira, ¿no? Digamos que Hacienda Castilla es como un segundo hogar para los artistas, ¿no? A diferencia del Museo de Arte Moderno, que es, digámoslo así, un poco más hermético en ese aspecto. Entonces allí Hacienda Castilla ha abierto las puertas a diversos artistas, a artistas jóvenes, que es algo que es bien difícil, ¿no? Que una galería de este prestigio pues abra sus puertas así a los jóvenes.
Y aparte de esto, pues se realizan actividades como lo que son subastas de arte, exposiciones internacionales, exposiciones conjuntas, se realizan eventos culturales en los cuales han ido escritoras de alto renombre aquí en la región, también han ido orquestas, se han celebrado incluso ya en la parte más comercial de la hacienda, matrimonios en lo que es el sector cercano a lo que es la hacienda. Y bueno, en general es como una riqueza cultural que se ha generado gracias al esfuerzo del curador, que es Juan Jiménez, al cual yo le tengo mucho aprecio, y al el esfuerzo de la familia Dreus, que es en general la que eh, monta y direcciona todo lo que es Hacienda Castilla. Correcto. Bueno, en ese sentido, además de felicitarlos por el proyecto llevado adelante seguramente con mucho esfuerzo, creo que uno de los grandes aciertos que ha tenido Hacienda Castilla es justamente vincularse y sostener este proyecto con personas que son idóneas y profesionales en cada una de las actividades que plantean, ¿no? Para llevarlo adelante. Sabemos que, bueno, tanto como Juan Jiménez, la participación de Andrés Garcés, Ujú, también con su vasta experiencia, y obviamente quizás de esto de abrir las puertas a personas más jóvenes, pero no, que no son cualquier persona más joven, sino que son personas que están estudiando, que se están formando y que están abriendo un camino, pero que además tienen un compromiso y esa posibilidad de tener un campo de acción, ¿no? Que a veces ujú. para las nuevas generaciones es algo un poquito más complejo. Bueno, en ese sentido, felicitaciones. Me gustaría, para empezar a continuar, no, para continuar este camino, empezar a ver algunas de tus obras para contarle a la audiencia acerca de este interés y de este compromiso que mantiene siempre, o al menos en estos que nos hemos encontrado, en las exposiciones y en el compromiso que tenés como artista, tanto con la técnica, con la inspiración, con el estudio y por otro lado teniendo en cuenta que hay un espectador al cual se va a llegar y al cual la obra se va a presentar. Para ello vamos a empezar en primer lugar y ingresando un poquito con la cuestión técnica de las obras, que quizás es una puerta más dura de entrar, la temática a veces es un poquito más sencilla, pero principalmente nos interesa comentarlo porque te dedicas al grabado, que es una de las técnicas más antiguas en relación a lo que ha intentado democratizar un poquitito el arte a través de la invención, ¿no? Ujú. De estas técnicas de reproducción de obra. Contanos qué estamos viendo, un poquito muy chiquitito qué es la técnica de grabado y por qué es una de tus técnicas predilectas para la creación de tus obras. Vale. Estamos viendo ahora una obra que se llama Mujer Libre, ¿no? Es una obra que está hecha en lino grabado. En general, el grabado tiene, si se me permite la expresión, como varias ramificaciones, ¿no? Varias opciones de cómo se quiere hacer. El lino grabado en este caso es un talle que se hace sobre una superficie que se conoce tanto como neoline como linóleo, digámoslo así, en el aspecto más artístico. Entonces se hace un talle en esa superficie, luego se toma un rodillo, se entinta este rodillo con tinta litográfica, se pasa al rodillo y posteriormente se pone una hoja encima y se pasa por una prensa, ¿no? Lo que se conocería como una técnica de impresión tradicional. Correcto. Hay otras técnicas como lo que es la punta seca, que esta ya es más bien de un talle, pero no tanto como de sacar, extraer demasiado material de la superficie, sino más bien como de hacer un hueco en esa superficie, ¿no? Y bueno, en general así se van las técnicas de grabado, ¿no? Que históricamente se utilizaban para hacer muchas reproducciones, ¿no? Digámoslo así, eran como antes de la fotografía, fueron el medio que tenía la gente para saber cómo se veía en ciertos lugares a los que no habían ido, ¿no? Entonces, en general, eso es como el grabado. Excelente. ¿Y cómo cuando una persona tiene inquietudes, primero o inicialmente se da la apreciación del arte, que nos maravilla generalmente desde muy pequeños, cuando nos quedamos obnubilados o impresionados ante determinadas obras o fotografías en nuestra generación que hemos llegado a tener acceso? ¿Cómo fue el caso de tu impresión con respecto al arte, ¿no? Como de ese acceso y que determinó que hayas elegido el grabado como una, no sé si fue inicial o fue una
con la cual te has desarrollado más o que has experimentado más, pero bueno, fue desde el lado en que te hemos conocido y sabemos que, bueno, que tienen muchos éxitos tus obras con esta técnica. ¿Cómo fue esa elección o ese camino en el cual aparece para vos, ¿no? Como algo que supuestamente se entiende como que es más antiguo, que es más aburrido, que es más difícil, o que no se conoce tanto Ujú. como otras ramas de posibilidades en visuales. Vale, primero quiero decir que los artistas que se dedican al grabado, digamos, hacemos no solo una labor artística, sino de resistencia, ¿no? Porque, voy a justificar lo que acabo de decir, ¿no? Porque es una técnica que con las técnicas de impresión modernas, ¿no? Entonces ahora ya tenemos la impresora normal, ¿no? En la cual podemos imprimir X o Y cosa. Pues se ha dejado muy de lado estas técnicas tradicionales, ¿no? Entonces, poco a poco se va perdiendo esta tradición. Y bueno, ya en la parte de cómo me atrapa a mí el grabado como una rama del arte, es bien sencillo, ¿no? Como lo que tú decías, entonces, yo tuve acceso a Internet, ¿no? Desde los 12 años aproximadamente, y hay una cosa que se llama Pinterest, ¿no? Que supongo que todos lo conoceremos. Entonces, yo cacharreaba todas esas cosas, me metí y encontré que la estética de lo que a mí me gusta, ¿no? Incluso relacionado con la música que me gusta, va muy relacionada con esto, con el blanco y negro. Y a partir de ese blanco y negro se me derivó en que conocí a Alberto Durero, al artista Durero. Wow. Y cuando conozco a Durero, también conozco a Doré, que Doré fue el que ilustró la Divina Comedia, ¿no? Y bueno, entre estos grabadores en general se me produjo algo así como un efecto Stendhal, ¿no? Como ese síndrome de Stendhal. Entonces me quedé yo anonadado ante esta técnica, ¿no? Y desde muy chiquito siempre me interesó reproducirla, ¿no? Ya no conocía como tal en ese tiempo cómo se hacía, entonces lo que hacía era que tomaba un rapidógrafo y trataba de imitar lo que veía, ¿no? Ya cuando entré a la universidad tuve el contacto con las prensas, el contacto con el taller de grabado y me enamoré, básicamente. Me enamoré porque es algo que me permite ser muy libre. El medio como tal, o sea, el linóleo y la gubia, me permite ser libres y en general es una técnica muy bella también. Excelente. ¿Y cómo fue o cuáles son en una charla previa que habíamos tenido incluso en el backstage, mencionabas a Durero como uno de los inspiradores, ¿no? Para tu obra. Y en ese sentido, me gustaría compartir con la audiencia una de tus obras para adentrarnos, porque más allá de la técnica también, el grabado adquiere, digamos, su desarrollo y su expansión también en Centro Europa. Ya hablamos de la época del Renacimiento, más o menos para fines del año 1400, que bueno, fue época, ¿no?, en que Durero desarrolló también sus trabajos de grabado y que incluso se logró independizarse un poquito de ese estar atado a un mecenas, alguien que encargaba las obras, sino que él descubrió también una manera y un camino de individualizarse un poquito del sistema del momento. Uh -huh. Y además de eso, otra importantísima cuestión es que él trabajó muchísimo el tema de la simbología en las obras, que era bastante irónico en algunas porque se escapaba un poquito de pedidos y de repente aparecían diversos elementos en la composición que hacían guiños a aquellos que podían entenderlo y saber que estaba transgrediendo y se tomaba algunas licencias. En este caso, contanos por favor, David, ¿cómo se llama esta obra? ¿De qué se trata? Y bueno, podemos hablar un poquito de la composición y de la cuestión simbólica también. Vale, esta obra es una apropiación de un grabado que no es de Durero, sino que es de Antonis, Cornelis Antonis, que es un grabador, si mal no recuerdo, alemán también. Bueno, en cuanto a la simbología, de hecho, también hablábamos de eso en el backstage. Yo soy una persona a la que le gusta poner muchas cosas en sus obras, muchos guiños en sus obras. En general no son como tal algo que está explícito, ¿no? Sino que más bien está a interpretación del espectador, ¿no? En este caso, pues, en esta obra fue, digamos así, una de las primeras en las que yo empiezo a experimentar con esto, ¿no? Entonces hay pequeñas cositas, las manos, por ejemplo, forman ciertas cosas, la mirada del niño, y en general, pues, la técnica que es bolígrafo sobre papel, ¿no? Que es algo que también se asemeja al grabado, pues, en cuanto a la parte estética, ¿no? Y bueno,
yo creo que la obra tiene que tener también un trasfondo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que por eso es que yo pongo estos mensajes aquí, ¿no? Para darle una profundidad a la obra, para que el espectador no vea, para no darle las cosas como tan masticadas al espectador, ¿no? Porque yo creo que eso es algo que se ha perdido, ¿no? Se trata al espectador como una persona que no sabe de por sí, ¿no? Y yo no quiero eso, ¿no? Yo contrario a eso, yo quiero que el espectador, yo sé que el espectador sabe, que sabe cosas, ¿no? Todos sabemos cosas, y que a partir de ese conocimiento previo, al ver esa simbología, pues él puede enriquecer el significado de esta obra en particular a partir de sus propios conceptos, de sus propias perspectivas. Bien. En esta obra en particular yo veo un trabajo muy particular con las manos, y me hace acordar a diferentes señalamientos que grandes maestros, como por ejemplo Leonardo da Vinci, hacía con este juego de manos que dirigían la mirada del espectador y generaban una dinámica en la visión de la obra. ¿Está trabajado de este modo? Sí, sí, de hecho sí. Eh, digamos que, como lo decías, las manos han sido algo fundamental en el arte, ¿no? Por ejemplo, hay unas manos muy famosas, un grabado, no, sí es un grabado durero, que son Sí, las sí, manos sí. que rezan, ¿no? Esos son espectaculares, ¿no? En este caso, las manos también funcionan, digámoslo así, como líneas de interés, ¿no? Líneas que guían al espectador a un lado de interés, dándole un peso a la obra a cierto lado, ¿no? Y ya a partir de trazar esas líneas, uno encuentra unas formas, ¿no? Unas formas que para los que, digámoslo así, sean más vivaces, pues significan ciertas cosas. No quiero como explicar como tal, ¿no? Para dejar ahí como el velo, Clarísimo. pero en general el truco es simplemente trazar líneas a través de la composición y esas mismas líneas compositivas van a narrar algo, Correcto. digámoslo así, como un metatexto, aparte de lo que ya en sí mismo representa la obra. Excelente. Bueno, de esta obra, bueno, otra cuestión particular, que además fue algo que empezó a darse también en aquella época, es el trabajo de un cuerpo escorzado, por ejemplo, en lo que es figurativo, y de repente la interpelación de la mirada directa al espectador, como rompiendo esa cuarta pared o esa ventana al mundo, que ofrecían las obras. Por eso también dentro del estilo, y uno de los grandes gestos de desafío que manifestó Durero fue cuando en sus autorretratos él aparecía, de frente y además mirando al espectador, y fue uno de los elementos más estudiados también para su época, y que lo ha llevado también a reconocerlo como con un diferencial y de trabajo, ¿no? Y algo muy Ujú. lindo también que noto en tus obras, David, es este trabajo que, yo creo que si Alberto Durero hubiese tenido un bolígrafo, hubiese sido muy feliz. Pero bueno, en este Sí. caso, muchos de los trabajos también que tienen, ¿no? Como esta relación en el estudio de la anatomía humana, sobre todo, que llevó él adelante, del cual entendemos que hay una gran inspiración para tu obra, que es fantástica, es justamente todo este trabajo de claroscuros para generar la sensación de volumen. Encontramos ahí algo de un masacho, en esa creación, ¿no? En esa construcción de volumen a través de claroscuros y de los trazos que justamente a través de las sombras se proyectan a través de las líneas, que generan esas sombras, como pueden ver en esta fantástica obra. Bien, vamos a continuar entonces, con otro cuadro. En este caso es una obra que tiene una temática que no pasa desapercibida de ninguna manera para nadie que la vea, y que seguramente en el transitar de una exposición, es una obra que invita a tener que quedarse mirando y analizando, para encontrar, ¿no? Un sentido que al espectador le quede. Ujú. ¿Cómo se pone este vestido? Contanos un poquito acerca de la temática, bueno, de su nombre también, que nos direcciona un poquito como para texto, y el trabajo, ¿no? Que tiene de tus manos. Vale, bueno, esta obra, como ya lo dijiste, cibercontorsión. Yo quiero que nos centremos en la palabra contorsión, en este aspecto. ¿Por qué? Porque
la cercanía a la abstracción, si se me permite ese juego de palabras, ahí esa conexión lingüística, la contorsión en cierta medida es una cercanía a la abstracción, ¿no? Cuando uno contorsiona una imagen o cuando uno contorsiona un cuerpo, el cuerpo empieza a perder sus formas, digámoslo así, naturales, ¿no? Del descanso del cuerpo, y empieza a abstraerse, ¿no? En este caso yo busqué algo similar, ¿no? A partir de una técnica que también permite mucho esto, que es el fumage. La temática de la obra es puramente estética, ¿no? Y estética, ¿a partir de qué? A partir de el cyberpunk, ¿no? Que el cyberpunk es la estética de una civilización en decadencia, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este aspecto también va la palabra contorsión, ¿no? La contorsión de la sociedad a través del cuerpo de esta persona, ¿no? Que también se está contorsionando y que al mismo tiempo tiene un brazo protésico, ¿sí se dice así? Sí, creo que sí. Que al mismo tiempo también hace parte de esa contorsión, ¿no? Y si te fijas, los brazos forman algo similar a un 8, ¿no? A un infinito, si uno va trazando las líneas también. Pero en general, la temática está muy de la mano, si no es que totalmente relacionada con lo que es el cyberpunk, ¿no? Porque ya en lo personal es algo que me parece espectacular, la estética cyberpunk, películas como Akira, como Blade Runner, me parecen simplemente sublimes, y todo eso siempre me ha gustado, ¿no? Y en esta época, ¿no? El 2022, que yo hago esta obra, estaba muy aficionado a este tipo de cosas, más de lo normal, y pues como artista uno toma todo lo que hay alrededor de uno y, y lo plasma. Excelente. Bueno, es una obra que claramente tiene un montón de detalles que, bueno, sí son de llegada muy, muy rápida a personas que consumen este tipo de música, este tipo de estética. Me gustaría resaltar uno de los puntos que habías mencionado al principio, ¿no? Todo este camino que se fue construyendo desde, vamos a investigar Pinterest como algo muy no me sale la palabra, pero sería lo contrario será como algo muy naif y muy inocente, y de Sí, repente sí, sí. encontrarte indagando en Alberto Durero. Y bueno, también mencionabas algo de la literatura, hablaste también de Doré. Y en ese sentido, mencionaste la Divina Comedia, mencionaste una de las grandes obras del Renacimiento de Dante Alighieri. ¿Tuviste oportunidad de leer esa obra en alguna de sus versiones? Sí, yo leí, no me la leí completa, ¿no? Tengo que admitir que no me la leí. Me leí el infierno, toda la zona del infierno. Y me la leí bien, bien curioso porque es que yo, a ver, esto hace parte de como mi historia personal, pero yo he sido una persona, usualmente, bueno, cuando era más chiquito era más retraído, ¿no? Entonces, en mi colegio había una biblioteca y yo iba a la biblioteca a leer lo que se me atravesara, lo leía. Y un día, mm, no recuerdo cómo, conocí una biblioteca que es del Estado, ¿no? Que se llama la Biblioteca del Banco de la República. Y allí encuentro este libro, el libro de la Divina Comedia. Entonces yo tengo ese acercamiento a esta literatura a través de lo mismo que sucedió con Durero, a través de curiosidad, básicamente de la inocencia de buscar algo como para leer. Y me encuentro con la Divina Comedia. Hace como un año intento releerla otra vez, pero pues no pude, no sé por qué. Yo, una persona que me distraigo muy fácil, entonces simplemente no la terminé. Sin embargo, me parece que la Divina Comedia marcó un antes y un después en la literatura italiana, y eso es innegable, ¿no? Y no solo en la literatura italiana, sino en la religión y en la sociedad misma, ¿no? A través de todos los simbolismos que puso Dante ahí, a través de todas las personas a las que reflejó como guiños a personas que sí existieron en la vida real, a través de esta obra, ¿no? Que no se presenta solo como una obra religiosa, ¿no? Sino como una obra social, más que nada. Totalmente. Bueno, Ujú. de hecho, en cierta manera es una obra que es de muy difícil acceso porque tiene una poética Ujú. muy relacionada con las metáforas. Y bueno, en la época del Renacimiento también eran
eh, principalmente las metáforas relacionadas con los oídos. Era un momento donde se estaba generando todo un cambio en el eje, en lo epistemológico, en cómo encontrarse, ¿no? El sentido del mundo, donde recién empezaba a germinar un poquito la idea. Pero ya Platón, en su libro en la República, que él empieza Ujú. contando bueno, su ideal político para esa polis griega, termina el libro con una narración hermosa de tipo literaria que es completamente diferente al modo en el cual venía escribiendo la República, que también es algo que es muy recomendable de ver en cómo ese choque de una persona que de repente estaba tan endurecido y había que sacar a los poetas y de repente se manda un discurso con un cuento donde explica el nacimiento, el retorno de las almas, con una poesía que es impresionante. Bueno, sin nada del tema. Volviendo a esto, sí lo que me parecía muy interesante era que hay muchos guiños en tus obras a la literatura de ficción, a la literatura fantástica, pero más pensada justamente desde ese lado simbólico. Hay obras tuyas que me hicieron acordar a cuentos de Borges, por ejemplo, Sí. a Los Inmortales, el cuadro anterior que vimos me hizo acordar mucho, y me parece que es muy interesante esta manera de poder tomarse la libertad de poder, como artista, asociar ideas y ponerlas en interacción para generar, ¿no? En el espectador. Ujú. Contabas esto de ese encuentro y de la manera en la cual a vos te gustaría que tus obras sean vistas. ¿Cuál es la experiencia que has tenido, si has tenido la posibilidad de encontrarte con personas que hayan hablado sobre tus obras? No sé si desde el lado crítico, pero sí desde el lado comentarios, son obras que se han comprado. ¿Qué es lo que la gente dice cuando adquiere alguna de tus obras? A ver, digámoslo así que yo he tenido contacto con, mi primer contacto con este tipo de comentarios fue a través de, ya lo he mencionado, Juan Jiménez, ¿no? El curador de Hacienda Castilla. Entonces, él es bien particular porque yo tengo algunas, sí, a mí a veces me gusta en mis obras como confrontar al espectador, ¿no? Como lo que decía Nietzsche y haciendo un paralelismo, la filosofía a martillazos. Entonces yo digo que hay que hacer arte a martillazos también. ¿En qué sentido? En que el espectador se sienta confrontado, ¿no? En que haya como un mini shock cuando vea esa obra. Y eso es algo que me ha comentado Juan Jiménez, ¿no? Que no con estas mismas palabras, ¿no? Pero en el sentido de que me ha hecho la recomendación, ¿no? De que muchas veces en el ámbito comercial al espectador hay que tratarlo con cariño, ¿no? Más allá de, de El la martillazo búsqueda de la obra. del martillazo de la obra, efectivamente, ¿no? Porque el espectador a veces también se siente vulnerado y bueno, esto es algo que también, digámoslo así, me ha influenciado porque si uno se pone a ver, o bueno, si yo hago una recopilación de los trabajos de antes de tener estos comentarios de parte de él, pues sí eran un poco más fuertes, ¿no? De estas obras, de estos sketches que yo hacía. También tuve la oportunidad de tener algunas conversaciones con el curador de la sala Carlos Dreus Castro, que es una sala del Estado también aquí en Pereira, una sala de exposición. Él se llama James Llanos, un artista también, y entonces ahí va otro lado, ¿no? Entonces, contrario a lo que decía Juan, se presenta James, ¿no? James Llanos, que él decía, no, pero el muchacho está pintando esta temática que es muy interesante, aunque confronte al espectador. Y eso es muy interesante que él lo tenga y lo preserve en su obra, ¿no? Entonces, digámoslo así, estas dos posturas, ¿no? Confrontadas una con la otra, de ellas, pues yo saco como todo lo positivo de ambas, ¿no? Como para llevarlo a mi obra, ¿no? Y no solo pensando también en la temática y en lo, digamos, textual de la obra, sino también como en lo comercial, ¿no? Porque al fin y al cabo, de eso se trata el artista, ¿no? El artista también necesita vivir de sus obras, no se puede vivir solo del ego, aunque mucha gente, pues, uno ve que intenta vivir solo del ego, ¿no? Pero no se puede. Entonces, en estos aspectos así, digamos también en mi familia, así como círculos cercanos, se ha visto también el choque con las temáticas de mis obras y todas estas cosas, pero todo eso ha servido en cierta medida como un aprendizaje estético también, para ir Claro. mejorando, para ir cambiando algunos aspectos de las obras.
Claro. Bueno, y en cierta manera creo que volviendo el arte tiene diferentes funciones, tantas aquellas como las personas que tengan acceso a ella puedan encontrar, ¿no? Y en ese sentido creo que una de esa cuestión fatal de las familias cuando el hijo se hace artista, elige el camino del arte y es un dolor de cabeza, a no ser incluso para padres artistas que dicen, bueno, seguimos con esto, felices y orgullosos, pero sabiendo a expensas de un camino que es muy riguroso en sus condiciones, ¿no? Pero una de las cuestiones que también mixando un poquito la conversación que habíamos tenido con esto de la narrativa abstracta, de si genera una cercanía, una lejanía con el espectador, a veces en la familia suele ocurrir también, ¿no? En el entorno cercano, donde de repente uno muestra una obra o comenta sobre una obra y eso genera una charla que quizás no hubiese tenido lugar de no haber aparecido, ¿no? Esta obra. Y bueno, obviamente haciendo un camino académico en la universidad donde además podés contribuir con relatos y con un montón de historias que son entendidas con lecturas formadas, ¿no? Desde otro lugar, no más ni menos válidas que las que se pueden tener, pero sí que pueden contribuir también a despertar otras curiosidades, de la misma manera que Pinterest te llevó a Dante Alighieri y a Durero, Sí. como una de esas posibilidades. Así que bueno, mamá de David puede estar muy orgullosa. Bien, y después otra de los temas que, bueno, surgen a través de las obras, me gustaría avanzar mostrando un tríptico que se llama Melancolía de una madre, que es un cuadro más reciente que también ha estado expuesto, y me gustaría charlar justamente sobre este equilibrio o no equilibrio y qué pasa con la obra cuando en esa narrativa que bien definiste como abstracta, uno está pensando también en el espectador o no, como artista, y dice, bueno, hay algunos elementos que van a aparecer en escena, otros que no van a aparecer. ¿Cómo te encontrás al momento de componerlas, ¿no? O pensarlas? Ok. A ver, yo siempre trato de que, digámoslo así, eh, de pensar al espectador como, como si estuviéramos teniendo una charla, ¿no? Entonces, digamos en la temática de esta obra, es una obra que tiene un mensaje bien particular. No voy a entrar mucho en detalles. El caso es que es una obra que lo que busca es generar una sensibilidad en el espectador, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando esa es la parte que yo busco cuando compongo una obra, cuando hago algo para una obra. Lo que busco es generar también una sensibilidad en el espectador, ¿no? Buscar ese aspecto sensible dentro de él. En este caso, por ejemplo, digamos que la empatía o la sensibilidad ante ciertos hechos muchas veces genera solo si yo he vivido algo similar a eso, ¿no? Si yo he vivido una situación similar que me haya generado cosas similares. Entonces, Claro, como un reconocer a través de una experiencia individual, ¿no? exacto, entonces reconocerme a mí mismo en el otro, ¿no? Entonces ahí está la obra, ahí es lo que busco en la composición de la obra, que el espectador se reconozca a sí mismo en esa obra, ¿no? Eh, en resumen sería eso. Bueno, esta obra en particular fue elegida porque veníamos trabajando y veníamos contemplando tus trabajos anteriores relacionados con tonos y valores entre blancos y negros, pero aparece el color. Nos gustaría que nos cuentes, David, cómo te relacionas con el tema del color, sobre todo a partir de tener que negociar y cursar las materias de la universidad y pasar por la teoría del color. ¿Cómo se ha incorporado y cómo lo vivís como experiencia? A ver, el color y yo tenemos una relación bien particular, porque, a ver, es como, porque es muy gracioso, porque para mí yo siempre he tenido mucha afinidad con el blanco y el negro, ¿no? Con el blanco y el negro y buscar el negro absoluto. Ahí hay una parte también porque me gusta tanto la tinta litográfica porque da un negro espectacular. Igual esta técnica que es el fumage da un negro que también me parece que es espectacular. Y el contraste entre el blanco y negro simplemente genera algo en mí que no lo genera el color, ¿no? No lo ha logrado generar el color. Sin embargo,
y en el proceso de la carrera, ¿no? A uno también le toca lo que es tener el contacto con el color. Y es bien particular y es bien gracioso porque yo, a pesar de que casi nunca toco el color, o bueno, apenas me estoy reconciliando con él en esta época, tengo mucha afinidad con él. O sea, básicamente yo, no sé, cojo una pintura y se me da muy fácil pintar, ¿no? Por ejemplo, el óleo. Yo nunca había pintado con óleos hasta hace 3, 4 meses y empiezo a pintar con óleos y realmente es algo que se me da bien naturalmente, ¿no? Y es muy gracioso porque es una parte con la que no tengo esa, no he tenido como ese amor desde un principio, como si lo ha sido con el blanco y negro, que incluso el blanco y negro y el dibujo así, grafito, me ha dado más dificultad que el color, ¿no? Que es algo que casi no he usado. En muchas de mis obras, ¿no? Y se puede ver, ¿no? Porque la mayoría de las obras tienen poco color, si no es que casi ninguno. Claro. Hablemos un poquito sobre este tema de la función del arte y cómo puede contribuir. Quizás es la pregunta pensarla como de qué manera el arte puede contribuir a una sociedad más justa, es abrir a una expansión con múltiples aristas, con temas que son muy debatidos y con un montón de cuestiones que no llegaríamos a tener en este momento. Pero en base a tu experiencia en los centros culturales, en las exposiciones que has tenido, al estar en contacto con profesionales también que hacen, ¿no? Al camino de los artistas, como son los curadores, los críticos, las instituciones donde se exponen, y el encuentro con el espectador. O sea que tenés, podríamos decir, una visión muy completa de toda la dinámica y cómo se van entretejiendo esos vínculos entre diferentes actores de la cultura, en este caso, desde el lado de las artes visuales. ¿De qué manera crees que el arte puede contribuir entonces a esos despertares, ¿no? De la sociedad? ¿Qué es lo que el arte puede traerles? Hay un libro que me leí hace poco, eh, es el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, ¿verdad? Sí, es José Saramago. Entonces, ese libro es bien particular y tiene un subtexto muy lindo, ¿no? Lo relaciono con esto porque el arte funciona como una especie de antídoto contra la ceguera, ¿no? En muchos casos es al revés, pero usualmente funciona es como un antídoto contra una ceguera que muchas veces es una ceguera inconsciente, ¿no? Una ceguera de la que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de darnos cuenta que la tenemos. Entonces, cuando un espectador, lo voy a poner en términos de alguna anécdota, cuando alguien ve una obra y la compra es porque conectó con esa obra, porque conectó de alguna forma con esa obra y con el significado de esa obra, ¿no? Y si esa obra tiene un significado, digámoslo así, ya sea de visibilizar una problemática social o económica o cultural o algo así, el conectar con esa obra, el adquirir esa obra y el ver esa obra, lo hace a uno consciente de lo que hay alrededor. Y en cierta medida, esa conciencia de lo que hay alrededor, esa sensibilización, le permite a uno actuar de cualquier modo, ante cualquier cosa, lo que sea que esté representando esa obra de arte. Entonces, pongámoslo en un ejemplo, hay una obra, digámoslo así, que es una obra que visibiliza el maltrato contra la mujer, ¿no? El maltrato contra la mujer, la subyugación femenina. Ujú. Entonces, esa obra conecta con alguien que automáticamente va a empezar a ver todos cómo está permeada la sociedad de todas estas injusticias y por ende va a actuar en sus ámbitos, en su pequeño mundo, para cambiar esto, ¿no? E incluso en ciertas actitudes que uno como persona tiene adquiridas sobre ciertas cosas. Entonces, la obra, el arte, le permite a uno como reconciliarse con la visión, ¿no? Quitar la ceguera del medio. Correcto. Bueno, hay una lista interminable de textos, ¿no? Que hablan justamente, creo que la filosofía eh, fue una de las disciplinas que abrió caminos a repensar los modos de ver, ¿no? Aquello que a veces por la construcción
propia del ser humano en sociedad genera o nacemos creyendo hasta que, bueno, rompemos con la adolescencia un poquito ese lugar, ¿no? De pensar que las cosas están dadas y son de una manera, saber que hay una historia, pero que las cosas han sido así y aprender que si algo ha sido construido también es posible de ser modificado, ¿no? Que la elección es una cuestión individual y que uno también puede ser crítico de hacer cambios, ¿no? En diferentes escalas cotidianas de la vida, pero también en el vínculo, incluso como en los más cercanos, ¿no? Porque también las familias tienen algunos desajustes a veces que bien vale la pena poder ser charlados y tratados. Bien, para cerrar un poquito la entrevista, David, me gustaría preguntarte cómo te estás relacionando y cómo te estás moviendo un poquito con el tema de las exposiciones, cómo te ves en un futuro mediano, no te digo un largo plazo, sos muy joven, pero ¿qué proyectos o qué cosas te gustarían hacer, ¿no? En adelante con tus obras? ¿Cómo te gustaría moverte? Ya avanzaste a Latinoamérica, que es un gran paso, pero ¿qué te gustaría hacer, digamos, trabajar más en tu ciudad, en tu país, alguna región en particular? ¿Con quién te gustaría conectarte? Eh, yo, bueno, esto es como una noticia así que yo no le he contado, que creo que nadie la sabe. Yo estoy Tenemos trabajando, primicia. una primicia, efectivamente, Bien, estoy bien. trabajando en una serie de obras, tanto obras que ya tenía como obras que estoy haciendo para presentar, digámoslo así, una exposición individual a Hacienda Castilla, ¿verdad? Ese es mi objetivo, ¿no? Espero en el mediano plazo poder conseguirlo, ¿no? O si se me pasa el tiempo, pues espero a largo plazo poder conseguirlo. Eso al mediano plazo. Al mediano Podemos plazo también. hacerle llegar esta entrevista a Juan Jiménez. Sí, sí, de hecho, espero que la vea. Tengo Le fe. mandamos un saludo enorme, de paso. Sí. El caso es que también pienso mucho es en lo nacional, ¿no? Porque primero quiero hacerme un lugar nacional, ¿no? Como a paso a paso. Entonces, también tengo que trabajar en algunas obras que pienso presentar para una cosa que se llama el Salón Bacánica de Exposición, que es algo que es una de las convocatorias más famosas de Colombia. Ya para el próximo año, ¿no? Y bueno, en general, moverme mucho en ese aspecto de las convocatorias y si hay la posibilidad de hacer una exposición también colectiva eh, con algunos compañeros, pues también generar esa conversación. Yo creo que lo más importante cuando uno está empezando en el arte, ¿no? Así como yo, no es ni siquiera vender, es que las personas lo tengan presente a uno y que lo sepan identificar. Y cuando vean una obra de uno, digan, este es un Ricardo, o este es un Camilo, o este es un Jorge Tamayo. Y a partir de eso, lo demás viene por añadidura. Entonces, mi objetivo principal es darme a conocer a través de tanto esas convocatorias como lo que es el proyecto que tengo de la exposición individual, de presentarla en Castilla y bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Bien, espero que nos tengas en cuenta para hacer la nota de presentación de la muestra. Nos va a encantar poder acompañarte en este paso entonces. Ya teniendo la primicia es un regalo total, pero bueno, ojalá podamos acompañarte también y bueno, abrir un espacio también para para dar a conocer a las personas y bueno, para aquellas que tienen la suerte de poder además presencialmente poder acompañarte y bueno, deleitarse con el trabajo realizado, ¿no? Que la obra tiene eso, ¿no? Como objeto único, encierra todas esas cosas como son el tiempo, las emociones del artista, las horas de práctica, es ese trabajo que la síntesis de un montón Sí, de cuestiones. Así que bueno, más que desde aquí, desde Buenos Aires, te enviamos un abrazo enorme de parte de todo el equipo, no solamente desde mi lugar como representante del equipo de la revista, sino que periodistas, arquitectos, escritores han tenido la oportunidad de ver tus obras, además del equipo técnico, y quedaron fascinados con ellos, así que auguramos para vos un éxito y un camino enorme que estaremos muy felices de acompañarte. Bueno, para seguir, David, nos gustaría dejarte el micrófono abierto para que puedas
dirigirte a quien quieras, la invitación, no sé, agradecimiento, podemos hablar de Garcés, que no está presente, pero le hacemos llegar. La familia también es alguien a quien hay que agradecerle, profesores, compañeros, abierto para lo que quieras decirles. Bueno, primero agradecer a uno de los grandes maestros que me ha tocado en la universidad, que tengo todavía la oportunidad de aprender con él. Y no sé si verá esta entrevista, no sé, pero lo dejo como un gran agradecimiento. Es alguien al quien le tengo demasiado aprecio. Se llama Hernán Vallejo, es un muralista espectacular, un gran artista y un profesor que contagia su pasión por el arte a los estudiantes, y eso lo es todo. Para mí, eso me ha hecho generar un aprecio enorme por él. Un abrazo enorme a Federico Gómez Dreus, de Hacienda Castilla. Lo llevo en muchísima estima, es una persona espectacular, me ha dado una oportunidad que poca gente ha tenido, y por eso lo llevo siempre, siempre presente. Igual a Juan Jiménez, siempre lo llevo presente también, tanto con sus consejos como con sus regaños, ¿no? Porque pues, ahí están. Él tiene una personalidad bien particular, pero lo llevo en muy alta estima. También a Tomás Gómez, que compañero asistente de galería, y a todo el equipo de Hacienda Castilla en general, que los llevo en mi corazón. A mi madre también, porque a pesar de que tengamos nuestros choques muchas veces, ¿no? Más de lo que a uno le gustaría, pues en cierta medida ella también ha sido una de las personas que me ha hecho a mí sensible sobre muchas cosas, y me ha hecho sensible, y esa sensibilidad me ha permitido entrar en el mundo del arte. Y agradecerle a todo el mundo que me ha apoyado, que ha visto mis obras y que ha conectado con ellas, y en especial también en este momento agradecerles a ustedes, tanto a Garcés como a ti, Tamara, por abrirme este espacio. Y también, porque es que se me van los nombres y aquí no acabo, ya por último, a uno de los integrantes del grupo de Gallery, de los artistas, que es alguien que me ha influenciado también mucho, a pesar de que hemos tenido pocas interacciones. Jorge Tamayo, gran artista, mejor persona, y simplemente es como, para mí él es lo que yo quiero llegar a ser como artista, ¿no? Lo que, la cúspide que actualmente tengo de artista es él. Yo quiero llegar a ver mis obras expuestas de la forma en que las expone, y de disfrutar tanto el deleite de pintar y de hacer arte como él. Y nada más, muchísimas gracias a todos, y esto ha sido espectacular. Me sumo a los saludos y a los respetos a Jorge Tamayo también, al igual que bueno, a todos los compañeros que han estado en la galería también. David, esta charla fue fantástica. Me quedaría horas hablando con vos. Me encanta toda la fuerza que tenés, no la pierdas, mantenela, nunca pierdas. Ojalá pueda encontrarte cuando tengas mi edad y encontrarte en ese lugar que hoy estás viendo, que sé que no solamente vas a llegar, sino que vas a estar mucho más allá, y va a ser un placer encontrarte nuevamente. Así que bueno, seguimos en contacto entonces. Bueno, agradecemos a la audiencia de Latinoamérica. Seguimos con el ciclo de entrevistas mundosdearte.go. Cada artista es un mundo, cada obra es un mundo, y aquí estamos para contarles a ustedes. Hasta aquí los saludó Tamara Brusoni desde Buenos Aires, Argentina.